Entonces de Egipto ya tengo elementos fundamentales. Esto después va a pasar al cristianismo y después va a llegar a Carlos Marx. Y Carlos Marx va a decir las 4 necesidades fundamentales del ser humano son comer, la calefacción, el vestir y la casa. Y yo esta mañana decía, pues no puso beber, porque en Alemania uno está más bien inundado de agua y beber está fácil. Pero en el desierto, como en Mendoza o como en el Egipto, beber es importante, si no uno se muere de sed. Entonces Marx, en vez de usar beber, puso calefacción, porque en Alemania se mueren de frío. Entonces cambió la necesidad. Y entonces, pero qué ética más extraña. Una ética que ponga la corporalidad como criterio ético. Es extraordinario. Eso es materialismo. Eso es lo que Walter Benjamin va a llamar el mesianismo materialista. Y eso va a ser lo profundamente ético y actual y semita del pensamiento de Carlos Marx, que me pusieron un panfleto cuando me pusieron la bomba en mi casa y me hicieron un hueco y tiraron mis libros afuera. Pusieron un panfleto y dijeron: por envenenar la mente de los jóvenes con la doctrina marxista. Y yo ni conocía el marxismo en esa época. Era para insultarme, ¿no? Después sí lo he conocido y entonces digo: oh, es un pensamiento que habla del espíritu humano, pero sería muy largo. Egipto. Y después ya no puedo ir hacia el oeste, como dice Hegel. Me tengo que ir a la India, porque ahí vienen las invasiones arias y vienen 2000 años, y estoy hablando de millas. Acá estamos 5000 años antes de la era común, aquí estamos menos 3000 años, aquí 2000 años antes son las invasiones de los arios y el Rig Veda y los grandes Upanishad y todo. Y después recién viene la China, el libro de los cambios, el I Ching. Es un libro extraordinario, porque ni siquiera exige la escritura. Son 8 cuadrados por lado que hacen 64. Y los bolivianos tienen otro que es 7 por 7 y lo mismo, así que hay conexiones. Pero, y tienen 64 símbolos que tienen nombres y que les permite pensar toda la realidad ya 1000 años antes de la era común. Pero después yo tengo que usar el Pacífico. Y eso no lo hizo Hegel ni lo hizo Astolfi. Los seres, el Homo sapiens pasó por Bering hace unos 30.000 años y al mismo tiempo llegó a Europa, ¿eh? Pues sí, que el Homo sapiens no llegó antes que América, más o menos en la misma época, y se destruyó a los Neandertal, que era el Homo que había allá. Y entonces encuentro el mundo amerindio, pero mesoamericano, del Teotihuacán, una ciudad de 100.000 habitantes. Y en el año 300, después de la era común, de la gran cultura tolteca, donde hay todo un canon, visión del mundo, y un imperio de millones de personas, ya en América. Y luego entonces los incas. Y ahí entonces llego a Mendoza, porque había un camino del India y un puente del Inca, y yo en Uspallata, subiendo a 6.000 metros, a los 12 años llegué al San Bernardo, y llegué a Plata en mi juventud, aquí en esta provincia. Y entonces en un momento en Uspallata uno ve una línea y dice: mira, era el camino del Inca, y no creció más el pasto, como se decía de Atila. Entonces ya hasta Mendoza cobra lugar en la historia universal. La historia fue del oeste hacia el este, señor Hegel, el neolítico, a la inversa que usted dijo. Y además el Pacífico fue el centro nuestro, el centro cultural fue el Pacífico. Mire, en Chile abajo están los mapuches y ellos a Caupolicán. Estudié yo en la escuela primaria aquí en Mendoza. Era aquel joven que tuvo un tronco y para luchar contra los españoles 3 noches estuvo aguantando el tronco y lo nombraron jefe del ejército mapuche y luchó contra los españoles, y después cuando lo agarraron le hicieron pasar una lanza del medio de su cuerpo. Él era un toqui.
Pues en una sesión que había en Australia, en New Zealand, en Auckland, fui al museo. Y entonces había el museo de los maoris. Y ahí entonces había una piedra y decía del Toki. La misma institución con el mismo nombre era una institución guerrera surgida en Samoa. Unos habían ido hacia Australia y otros habían venido a América. El Pacífico era nuestro lugar de conexión. En el Pacífico sacar la lengua era el saludo sagrado desde adentro hacia afuera. Y en la Piedra del Sol de México, 4 edades del mundo, la 5ª edad del mundo es la Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli está sacando la lengua. Es un signo polinésico. Entonces el Pacífico era el lugar de conexión de nuestra cultura. Por eso nuestras culturas estuvieran todas sobre el Pacífico y no sobre el Atlántico. Entonces yo ya situé a América dentro de la historia universal y ya sé quién soy. Nuestros indígenas son el extremo oriente del extremo oriente. Y son asiáticos en todo, en raza, lengua, cultura. Claro, algunos vienen de por acá, y algunos se fueron a Indochina y otros a América, y llegaron a Panamá. Entonces, tengo un amigo, Cuna, en Panamá, dice, yo estudiaba en Roma. Y como era un estudiante, pues tenía que... se iba a las fiestas patrias de Indochina en Roma. Porque el día de las fiestas patrias se comía mejor y a este estudiante le venía bien. Entonces, él llegaba a la embajada de Tailandia sin poder entender nada, pero tenía una cara que nadie lo podía distinguir. Y entonces entraba, comía y todo, y después salía. Dice, para los de Indochina yo era un indochino. Y era un cuna venido de Panamá, Indochina. ¿Por qué? Y porque ciertamente surgió del mismo lugar y uno se fue para el este y el otro para el oeste. Esta es la primera historia, no es antigüedad, sino que es la segunda, voy a ir más rápido ahora, es que en el Gobi, o es decir, en el norte de la China, medio parecido a Mendoza, un desierto, ahí se domesticó el caballo. Entonces, 6.000 años antes de la era común, la gente del desierto bajaba hacia China, iba hacia la India, pero dando vuelta, y movilizó a los pueblos. Los germanos eran movidos por los de Gobi, y también los esquimales tienen un pie en el Asia todavía, en Siberia, y un pie en Canadá. Son los últimos venidos. La invasión a América, no me hablen de descubrimiento de América, en 1492 empezó la invasión de América. Y el 12 de octubre es un triste día que nos invadieron, si es que me siento americano. Ahora, si me siento europeo, pues descubrí América. Pero ellos descubren todo y no se dan cuenta que ya había sido descubierto. O los indios eran parte del panorama, entre las palmeras, eran animales ahí que estaban por casualidad. Como dice Hegel. Hegel dice, tenían grandes ciudades, pero inspirándose en otro autor, dice, lo cual demuestra que no eran simplemente simios. Y entonces las grandes culturas americanas pues no demostraban un gran desarrollo humano para ellos. Jervy tiene un libro fantástico, porque sabe que para ellos, y Hegel también, los ríos americanos eran todavía salvajes, no habían terminado de cavar sus cauces, las hojas de los árboles eran bárbaros, por eso eran tan grandes, claro, en el Caribe, ¿no? Entonces los europeos veían que sus hojitas eran chiquitas y otras tan grandes. Entonces los animales eran bárbaros, una cosa fantástica. Este autor tiene todo lo que decían aquella gente del eurocentrismo. Hasta los vegetales y animales estaban más desarrollados en Europa. Es para reírse. Bueno, yo di mis clases en Frankfurt y la gente se reía de Hegel. Y entonces un profesor de la India me dijo, profesor, usted ha hecho reírse la gente en Alemania de Hegel, qué bueno. Fueron los grandes invasores que organizaron los primeros grandes imperios. Es para mí la segunda etapa, la primera, la que ya dije. Entonces están los chuechí que llegan a la India, están los arios, después están los persas, los medos, los griegos.
los itálicos, los germanos, todos estos son indoeuropeos de a caballo con el hierro. Cuando yo llegué por ejemplo, a Lima y vi la estatua de Pizarro, está ahí Pizarro con un caballo y todo acorazado con armas de hierro. Digo, pues es un indoeuropeo. O es decir, surgió allá y llegó después hasta nosotros, pero fue una larga historia. Entonces, los griegos son un pueblo indoeuropeo. Y yo puedo estudiar la antropología. Ellos eran dualistas prácticamente todos. Había un alma y había un cuerpo. Y como dice Plotino, el cuerpo es el origen del mal. Ho proton kakon. Ho proton kakon. Yo escribo en griego porque lo estudié aquí en Mendoza. El pecado original es de Plotino, no tiene nada que ver con el pensamiento judío, ni cristiano, ni bíblico. Eso es una confusión. El pecado original es tener un cuerpo. Y hay que liberarse del cuerpo para que el alma vuelva a difundirse en el universo. Entonces son dualistas, son aristócratas y en fin, de los griegos no tengo el gran concepto que se tenía en la facultad, sino más bien un concepto bastante negativo. Las grandes invasiones hacen el imperio persa, el imperio helenístico, el imperio romano, los imperios de la India y también de alguna manera los chinos. Entonces sería la segunda gran etapa. La tercera gran etapa de la historia universal para mí es la expansión semita. O es decir, entre el Egipto y la Mesopotamia está la gran península arábiga. De ahí hubo una explosión de pueblos, los acadios, los súmeros. Después Babilonia. Babilonia está a 60 kilómetros de Bagdad y es aquella Babilonia. Y después de ahí sale unas tribus palestinas, son los hebreos, que son llevados en cautiverio a Babilonia y entonces escriben un libro muy importante que se va a llamar el Tanaj. El Tanaj, Tanaj, en hebreo. Entonces, en la facultad ya no me enseñaban el hebreo, entonces me lo tuve que hacer solo. Después de mi doctorado en España de filosofía, en el año 59, me fui 2 años a Israel. Y ahí estudié el hebreo, trabajé de mis manos, fui carpintero en un pueblito chiquito como La Paz, se llamaba Nazaret. Fui carpintero en Nazaret. Y tengo el martillo nazareno. Y en la sinagoga de Nazaret, un tal fundador del cristianismo, abría el texto de Isaías 61, 1, y dijo, Ruach Adonai Alay, el Espíritu del Señor me ha consagrado para dar una nueva buena a los pobres, a Navim, los pobres, de Hammurabi. Y de ahí voy a empezar a descubrir el tema del pobre. Cuando descubre el tema del pobre, Marx va a estar muy interesante porque nadie lo había pensado. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Pues si ningún marxista había descubierto que para Marx en los Grundrisse, el comienzo del capital es posesor del dinero y otro que no tiene nada, ni medios de producción, ni instrumentos, ni nada, porque es un campesino que viene del campo y lo único que puede hacer es vender su carnalidad, no su cuerpo, porque el pensamiento del pueblo semita, que después se va a hacer cristiano una parte, y van a ser los árabes, los musulmanes, que van a entonces llegar desde Marruecos en el Atlántico hasta Filipinas, la isla de Mindanao en el Pacífico, y va a ser la única cultura universal en lo que llamamos la Edad Media. Porque ¿qué es la Edad Media? La Edad Media es el enclaustramiento de Europa del 623 hasta el 1492